Hola chicos, hoy nos va a tocar analizar lo que fue el segundo de los gobiernos de Rosas acá en la provincia de Buenos Aires. Recuerden lo mismo que dijimos la vez pasada, que Rosas nunca fue presidente porque no existía el cargo de la presidencia, el cargo de presidente en ese momento en la Confederación Argentina. Rosas lo que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. No obstante, también obtuvo lo que se conocía con el nombre de las relaciones exteriores, el encargado de las relaciones exteriores. ¿Qué significaba esto? Que si alguien de alguna provincia quería tratar con alguien del extranjero o algún diplomático extranjero quería charlar con el representante de la Confederación Argentina, por cuestión unánime de todas las provincias, se había decretado que el encargado de esas relaciones exteriores era Juan Manuel de Rosas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que tenemos que analizar ahora es, bueno, varias cuestiones. No vamos a poder analizar todo en este video o en estos videos, pero sí vamos a tratar de centrarnos en algunas cuestiones más fundamentales. Como en primer lugar, de qué manera se dio o cómo fue la llegada al gobierno, la llegada al poder en el segundo gobierno de Rosas. En un primer lugar, recuerden que Rosas, estamos hablando que era federal, pero recuerden que los federales no estaban unificados, no existía un solo tipo de federalismo, sobre todo en Buenos Aires, sino que existían estos dos ramas del federalismo. Estaban los federales, lo que se hacían llamar federales netos, que estaban a favor de Rosas, y estos federales cismáticos o lomos negros, que no es que estaban, a ver, sí, técnicamente estaban en contra de la figura de Rosas, pero planteaban que la idea de federalismo estaba por sobre encima que cualquier persona en particular. Que si Rosas tenía que gobernar, que gobierne Rosas, pero si viene otra persona que tiene que estar a la cabeza, que esté otra persona que no sea Rosas. Entonces, estas disputas se estaban dando, recuerden, en la ciudad de Buenos Aires, mientras Rosas estaba haciendo la expansión de la frontera, estaba realizando la conquista del desierto, aliándose con los indios amigos y combatiendo contra los indios enemigos, como lo habíamos explicado en el audio anteriormente. Ahora, la cuestión fue la siguiente: mientras estaba sucediendo todo esto, todavía en la actual Argentina seguían existiendo unitarios, a pesar de que la Liga del Interior había sido derrotada. Seguían existiendo unitarios, y es más, lo que sucedió en el 35 fue que muere uno de los federales más importantes, uno de los políticos y militares federales más importantes del país, como lo era Facundo Quiroga. Cuando muere Quiroga, que era el gobernador de La Rioja, era un caudillo riojano, había sido muy importante en la guerra del Pacto Federal contra las provincias del interior unitarias. Había sido muy importante Quiroga, y termina falleciendo, termina asesinando, muere asesinado. Entonces lo que sucedió fue lo siguiente: en Buenos Aires se empezó a hacer muchísimo más reclamos, se empezaron a hacer muchísimo más disturbios, se empezaron a hacer un montón de manifestaciones, y no necesariamente pacíficas, para que pueda volver Rosas como gobernador. Entonces recuerden que Rosas, cuando antes de dejar el gobierno de Buenos Aires, él había planteado: yo quiero seguir siendo gobernador solamente si se mantienen las facultades extraordinarias. Entonces, como siguió habiendo desorden, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, no solamente desorden entre los propios federales, sino que ahora también se suman los unitarios queriendo imponer el unitarismo para todo el país. Rosas plantea que, bueno, está bien, yo puedo volver a ser gobernador solamente si me dan la suma del poder público, pero para esto primero hay que hacer una votación, plantea Rosas. Entonces se realiza una votación, le preguntan al pueblo de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, si querían que Rosas sea gobernador democráticamente, con la suma del poder público. Entonces se realiza la votación. No recuerdo en este momento la cantidad exacta de personas que votaron, eran cerca de 10.000 personas, porque recuerden que solamente votaban los hombres mayores, y de esas cerca de 10.000 personas, solamente 7 votaron en contra de que no querían que vuelva Rosas para el gobierno de Buenos Aires. Imagínense el apoyo casi total, solamente 7 personas fueron las que votaron en contra de Rosas. Entonces Rosas vuelve a Buenos Aires, se impone como gobernador, y se impone con la suma del poder público. Esto es muy diferente a las facultades extraordinarias. ¿Se acuerdan que las facultades extraordinarias eran la unión de los tres poderes en su mano, el poder ejecutivo, legislativo y judicial,
pero solo por un tiempo determinado, hasta que se solucione un problema, y cuando terminaba ese tiempo determinado, Rosas tenía que rendir cuentas, tenía que explicar cada una de las cosas que hizo y por qué las hizo. Y si la legislatura no estaba muy convencida, no estaba muy de acuerdo, le podía pasar factura, por así decirlo. No sé, que tenga que rendir cuentas, que tenga que explicar, o hasta, no sé, si había perjudicado a alguien, pagar con su propio patrimonio por haber perjudicado a alguien. La suma del poder público era muy diferente, La suma del poder público significaba que tenía los tres poderes en su mano, eso es algo similar, poder ejecutivo, legislativo y judicial, o sea que podía hacer cualquier ley que quería, ponerla en funcionamiento y juzgar a cualquier persona que consideraba que la había violado o no la había violado esa ley, pero ese poder lo tenía en sus manos por el tiempo que él consideraba que era necesario. O sea, no tenía ningún tiempo límite. Podía hacer lo que quería, con cualquier ley que quería, y por el tiempo que él considere necesario. Por el tiempo que él considere necesario. Por esas cuestiones, el segundo gobierno de Rosas duró desde 1835 hasta 1852. Y dentro de esta gran cantidad de años, Rosas planteaba siempre, absolutamente siempre, que no, como todavía no están resueltos todos los problemas, yo tengo que seguir con la suma del poder público. Entonces yo tengo que seguir actuando porque todavía sigue habiendo problemas. Entonces, durante todos estos años, durante esta gran cantidad de años, como seguía habiendo problemas, Rosas mantenía siempre esta suma del poder público. Ahora, con esta suma del poder público, Rosas tomaba un montón de medidas en donde muchísimas personas estaban a favor y muchísimas personas estaban en contra. Había muchísimas personas que salían favorecidas y había muchísimas personas que también salían perjudicadas por estas tomas de decisiones con la suma del poder público. Otra cuestión importante a aclarar, ¿seguía habiendo elecciones durante la época de Rosas? Sí, seguía habiendo elecciones, pero, y ahí vamos con una de las primeras medidas que tomó Rosas, seguía habiendo elecciones. Ahora, había elecciones con un solo partido y una sola lista para votar. O sea que imagínense lo siguiente, vos entrabas a una iglesia, porque en ese momento se votaban en las iglesias, no en las escuelas. Vos entrabas a una iglesia y tenías, para votar, podías elegir a una sola persona. Había una sola listita con Rosas para votar. ¿Y a quién ibas a votar? Y muchas opciones no tenías. Ponele que se revele toda la ciudad, todos los porteños se revelan y digan, no voy a votar, nadie va a votar. Con que solamente vaya a votar Rosas y Rosas vote por él, listo, ya ganaba. Porque ganaba 1-0. Entonces, bueno, esa es otra cuestión importantísima también a tener en cuenta. Pero las principales medidas que se tomaban, o las más importantes en este momento, siempre estaban orientadas sobre todo a mantener el orden. Recuerden que Rosas llegó porque había un desorden total. Había líos por todos lados, manifestaciones. Muchos de estos líos y muchas de estas manifestaciones propuestas o iniciadas por los propios rosistas para que Rosas pueda volver. Entonces el objetivo de Rosas era que haya un orden, que haya una calma, que se respeten las leyes. Por eso el sobrenombre que se le puso a Rosas, que se mantiene hasta hoy en día, se lo plantea como el restaurador de las leyes. Como que antes de Rosas no se respetaban las leyes y cuando llegó Rosas se empezaron a respetar las leyes, se empezaron a cumplir esas leyes. ¿Y de qué manera se cumplían esas leyes? Recuerden que partían todas desde la persona de Rosas. Era un poder, recuerden, muy personalista. Acuérdense esto que estudiamos de los caudillos, en donde lo más importante era la persona. No tanto las ideas que tenía, un día podía decir una cosa, otro día podía decir otra, pero el poder radicaba en la persona, la decisión personal que tomaba. Si había otra persona que tenía mejores ideas, no importa, lo que importa es la persona. Entonces, por eso se radicaba con estas cuestiones. Ahora, ¿de qué manera se lograba imponer este orden o estas cuestiones? Bueno, ya hablamos del tema de las elecciones. Otra cuestión importante también era que se estuvo absolutamente censurado todo lo que sean oposiciones, o mejor dicho, críticas al gobierno o posturas contrarias. Si alguien pensaba diferente, si alguien actuaba diferente, si a alguien no le gustaba algo que tenga que ver con respecto a un cargo de gobierno, esa persona o ese grupo de personas o ese diario o lo que sea era absolutamente perseguido, clausurado, cerrado
Y si la persona no aprendía por las buenas, que no tenía que criticar mucho al gobierno, iba a tener que aprenderlo por las malas. Para por las malas, entre comillas, también existía un grupo de personas, un grupo de poder llamado la Mazorca, que se encargaba justamente de, para decirlo de forma bonita, custodiar que se cumplan las órdenes que impartía el restaurador de las leyes, que impartía Rosas. Si había una ley, había que cumplirla. Y para cumplir la ley, estaba permitido absolutamente todo para hacer cumplir esa ley. Se planteaba que esa era la única manera de conseguir ese orden. Ahora, esta cuestión también es fundamental por varias cuestiones. Porque, por un lado, esto lo vamos a analizar más adelante, todo este orden... primero, las personas que criticaban o cuestionaban a Rosas no eran de un solo ámbito, no es que solamente eran unitarios. ¿Seguía habiendo unitarios? Sí, seguía habiendo un montón de unitarios, no solamente en Buenos Aires, sino en un montón de provincias. Entonces, los más censurados y hasta perseguidos políticamente, esto sería una persecución política porque eran perseguidos por las ideas que tenían, eran los unitarios. Que a su vez los unitarios también realizaron un montón de atentados, un montón de acciones violentas para poder sacar a Rosas del poder. Recuerden que en el siglo XIX la forma de hacer política era una forma violenta. Se planteaba que la violencia era una posibilidad para poder sacar o poner a alguien en el poder. Entonces se respondía a la violencia con más violencia del otro lado y eso generó bastantes problemas. Otra cuestión importante, repito, no solamente unitarios, sino que también estaban estos federales lomos negros que decían, che, loco, todo bien con que Rosas sea federal, pero está generando más lío que resoluciones de problemas. Porque constantemente estamos persiguiendo un lado, se está tal persona. Hay muchas personas que se van, muchas personas que se exilian porque no se las deja seguir viviendo acá porque piensan distinto. Entonces habría que buscar capaz que alguna manera para resolver esto, pero sin recurrir a la violencia o sin recurrir a métodos tan extremos. Entonces había algunos federales que también estaban en contra de Rosas y también estos federales que estaban en oposición a Rosas también eran perseguidos. Y existían también otro tipo de personas que estaban también a favor o que estaban en contra, no solamente por cuestiones políticas, por así decirlo, sino también por cuestiones económicas. Por varias razones. Vamos a algunas.